una muy diferente a lo que el horror asiático nos tiene acostumbrados. Inhuman Kiss nos viene a contar la leyenda de Krasue, una criatura del folclore tailandés, Laos y parte de Camboya. Una cabeza humana flotante sin cuerpo y la cual se mueve como si de una medusa se tratase, siempre hambrienta y en busca de sangre y de carne. Una niña recibirá la maldición, convirtiéndose en una de estas abominaciones gore cuando se haga mujer. Con ayuda de dos amigos, mientras un cazador anda tras ella, deberá refugiarse y esconderse mientras el mal se va apoderando de su cuerpo. Película muy cuidada en muchos aspectos, que denota una gran producción detrás y que mezcla el terror con un drama romántico que, para sorpresa, funciona realmente bien. Una historia muy diferente y que aporta un monstruo clásico y desconocido por esta parte del mundo. Kimo Stamboel, el director de la maravillosa La Reina de la Magia Negra, ese mismo año llevó a cabo otro largometraje de horror muy diferente y que además es una adaptación de un videojuego del mismo nombre, Dread Out. Lo que parece que vaya a ser una descafeinada cinta de adolescentes luchando contra el mal por enésima vez, termina convenciendo y logrando muy buenos momentos. Un grupo de amigos deciden ir, buscando conseguir fama en redes sociales y aumentar sus seguidores y popularidad, a un edificio abandonado donde años atrás ocurrieron crímenes atroces. La sorpresa se la encontrarán cuando consiguen traspasar un umbral hacia otro mundo. El largometraje indonesio funciona de maravilla y simplemente da puro entretenimiento. Una de las adaptaciones de videojuego a cine más decentes que podéis encontrar y que, si aceptáis sus códigos generacionales, os lo hará pasar en grande. Una leyenda aterradora, una criatura de pesadilla y dos partes. La segunda, la verdad que mejor que la primera, así que si os apetece ya sabéis, a ver las dos, donde conocer uno de los seres más extraños que os podéis encontrar en el cine asiático. Slate-Mouthed Woman, Kuchisake Onna o Carved es la adaptación al séptimo arte de uno de los mitos urbanos más espeluznantes del folclore japonés y coreano. Una mujer que fue desfigurada y asesinada por su marido vaga por las calles de su pueblo en forma de yokai, una especie de espíritu demoníaco, buscando venganza y vagando errante, acabando con todo aquel que se cruza después de preguntar ¿soy guapa? Una aparición fatal que es inevitable para todo aquel que se encuentra con el fantasma maligno. La primera, de 2007, y la segunda, de 2008, nos llevan hasta un grupo de personajes intentando romper la maldición después de conocerla. Algo prácticamente imposible. Peli muy poco convencional en su propuesta y en su desarrollo también, pero una buena candidata para haceros pasar un rato de extrañeza e incomodidad. The Swimmers nos pone en pantalla a dos jóvenes protagonistas, dos amigos nadadores, que tras un terrible suceso del que es mejor descubráis por vosotros mismos, uno de ellos comienza a tener la vida que siempre envidió del otro. Secretos, traiciones y una oscura relación, en un thriller sobrenatural que se atreve a contar cosas que no te imaginarías. Una rivalidad deportiva con macabro avance que mezcla varios géneros sin miedo a tocar extremos tan dispares como el terror o el amor. Con un uso de la imagen potente que atrapa de principio a fin, el film es una curiosa historia de miedo que sabe usar sus cartas y mantener enganchado al espectador. Viajando hasta Corea del Sur, hasta una casa abandonada y con una larga leyenda a sus espaldas. Deserted House. Una vieja fábrica que parece estar maldita y que cuenta en su haber con multitud de desapariciones, asesinatos y muertes, alguna de lo más extraña e inexplicable. El terror al edificio es palpable entre los habitantes del pueblo, que ni siquiera se atreven a acercarse ni a pisar los aledaños de la casa. Parece ser que un espíritu merodea, además, por el vestíbulo. Una premisa simple, pero que nos va a dar lo que promete: miedo. Pasillos interminables y lúgubres, ruidos, presencias, una asfixiante localización y un trío de jóvenes que va a ir a investigar a un lugar al que no deberían jamás haber entrado. Lo que vamos a ver es la reconstrucción de un equipo de televisión del metraje encontrado aparecido. Pero ¿qué ocurre realmente en esa fábrica? Una producción nacida en Hong Kong y que tiene muchas sorpresas en su desarrollo, The Sleep Curse. Un profesor especialista en los trastornos del sueño está intentando conseguir una manera para que el ser humano no necesite dormir y así poder elevar sus capacidades intelectuales y mentales debido al tiempo que ahorraría y que conseguiríamos evitando esto. Pero la película no va a ir exactamente por el camino científico, sino mucho más siniestro, más perturbador y más crudo,
con un suceso que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial y que enlaza con lo que os acabo de contar. Sin deciros nada más para evitar spoiler alguno, la cinta de 2017 tiene todos los elementos genuinos del cine asiático: suspense, buena dosis de gore y por supuesto de terror. Un país del que nunca hemos hablado en el canal hace acto de aparición: Laos. Y ojo a la forma de expresar el terror, de qué manera tan diferente, pero que bien funciona en la cinta que tenéis delante. The Arrest Sister nos plantea un dilema moral bastante jodido y una trama tremenda y que te hace pensar y te hace ponerte en la situación de los personajes. ¿Por qué? Una joven que debido a una cruel enfermedad está poco a poco perdiendo la vista, es cuidada por su prima, la cual se traslada de un pequeño pueblo a la gran ciudad para que la pueda atender de mejor manera. La sorpresa se la encuentra cuando descubre que esta primera, no se sabe si debido a ese mal que la está mermando o a qué, empieza a tener visiones y encuentros con algo paranormal. Algo que se hace aún más extraño cuando empieza a decir en voz alta, a modo de premonición, los números ganadores de la lotería. Sin duda, como habéis visto, película original en su planteamiento, diferente ya de entrada y que os aseguro os va a producir cosas si aún no la habéis visto. Seguimos con cintas capaces de meter varios géneros en la coctelera, y ojo a los que tocan en el largometraje que viene a continuación, porque seguro que no habéis visto nada igual. El exorcista más extravagante y loco con el que os vais a encontrar. Keeper of Darkness es una divertida película de terror, un entretenido thriller sobrenatural de enfoque más desenfadado que las cintas del resto del top. Demonios, espíritus, un protagonista tatuado hasta las cejas que combate contra el mal, con un estilo que es para verlo. Vamos, lo estáis viendo en pantalla, un film con el que no os vais a aburrir y con el que, aunque seguramente paséis menos miedo que con las demás, merece la pena conocer. Con algún buen que otro susto, un genial apartado técnico y visualmente muy llamativa, con grandes momentos, Keeper of Darkness es capaz de produciros desde escalofríos hasta dejaros con los ojos como platos por lo extravagante que es. Nos vamos hasta Taiwán, y con una película basada en un videojuego. Detention nos traslada a los años 60, donde dos estudiantes quedan atrapados en un instituto en mitad de una zona montañosa. Por si eso no fuera poco, pronto se ven amenazados por extraños espíritus y criaturas sobrenaturales, lo que les obligará, además de a huir de ellos, a investigar sobre el pasado de ese lugar para intentar salir con vida. Ambientada en la conocida como el Terror Blanco allí en Taiwán, periodo en el que el país se sumía en una cruenta dictadura. Mezclando el horror fantástico con ese doble sentido de opresión y de represión constante del contexto en el que se mueve la cinta, estamos ante una producción muy efectiva y cargada de varios elementos de géneros diferentes y que se mueven como pez en el agua dentro de un marco espeluznante. Una gran adaptación de un videojuego con el mismo nombre que también, ya que estamos, os animo a probar por si acaso os quedáis con más ganas de conocer más de esta historia. Takashi Shimizu, el director de La Maldición, Ju-On, The Grudge, su secuela y remakes norteamericanos, en 2004 llevó a cabo una cinta muy diferente: Marebito. Todo comienza cuando un cámara de televisión graba el suicidio de un hombre, incidente que le va a perseguir y a llevar a preguntarse el por qué. Investigando lo relacionado con este acto, todo le conduce a lo que parece fue una especie de pueblo ancestral que invadió el centro de la Tierra para atormentar al ser humano. En los pasadizos subterráneos de Tokio, todo va a estallar cuando el protagonista encuentra a una mujer encadenada. Después de llevársela a casa, comienza la pesadilla. Una pesadilla que tiene relación con la leyenda de la que iba detrás y que puede costarle la vida. Con un argumento lleno de matices y de giros en el que vamos a sumergirnos junto a la locura del prota en un viaje sin retorno a algo muy perturbador. Y de Japón a Filipinas, que a pesar de no estrenar demasiado cine fantástico, lo que produce suele ser cuanto menos interesante por los argumentos arriesgados de los que trata. Y más si, como en este caso, nos sitúa en un escenario ambientado en el pasado del propio país. Seclusion es un cóctel desmedido de ideas, temáticas y subgéneros. ¿Por qué? Porque vamos a ver desde brujas hasta posesiones, una especie de zombies y todo ello envuelto en un horror psicológico bien llevado donde se mezcla la religión con movidas sobrenaturales. Una niña que dice ser mensajera de Dios y que parece poseer una especie de don pondrá a prueba a un grupo de personas a un paso de convertirse en sacerdote, lo cual, puestos a prueba, deberán evitar el camino del mal, sus miedos y demostrar su fe.
Argumento, como veis, diferente, y que desencadena cosas inesperadas, estallando sobre todo en su segunda mitad de película. Un bonus un poco especial, ya que no es una peli, sino una saga que lleva más de 20 años lanzando secuelas y que mantiene un nivel bastante regular, para sorpresa de lo que se puede esperar. Whispering Corridors, una fantasmal franquicia coreana que nació en el 98 y que nos traslada a un instituto femenino en el que corre la leyenda del espíritu de una alumna que camina entre sus pasillos. Una joven que años atrás se quitó la vida y que ahora una de sus compañeras, por aquel entonces, trabajando de profesora, va a volver a sentir su presencia después de que una de las maestras aparezca muerta de manera violenta. Esta, junto a un grupo de estudiantes, deberá hacer frente a la pesadilla sobrenatural incendiaria donde el más allá y este mundo consiguen darse la mano. 6 partes de momento, con diferentes argumentos, algunos más relacionados entre ellos que otros, pero siempre con el mismo telón de fondo. Perfecta para haceros una buena maratón de terror paranormal. Posiblemente de los falsos documentales más diferentes del top, con la curiosidad de que una sola persona, Koji Shiraishi, os aviso de que no va a ser la última vez que oigáis su nombre, actúa tanto como director, como actor principal, a la vez que como guionista y hasta responsable de la fotografía. En Occult, Koji se traslada a un centro turístico donde han ocurrido cosas inexplicables. Según va avanzando en su investigación, entrevistando a familiares y a personas cercanas a un suceso de lo más perturbador, van a ir sucediendo cosas que escapan de la imaginación y las cuales cada vez van a ir cogiendo un tono más y más oscuro. Con un ritmo sosegado pero profundamente interesante, la peli japonesa es de esas joyas del found footage muy poco conocidas, pero que saben contar una historia, contarla bien y envolvernos con su argumento. Si os gusta el miedo procedente de lugares misteriosos y abandonados, con historias basadas en hechos reales de por medio, La La Land os va a molar. Volvemos a Tailandia con una cinta pesada y densa de horror, a una urbanización donde la actividad paranormal es la protagonista debido a sucesos extraños y a muertes potentes y violentas. Una familia que se muda para vivir a un lugar que esperaban iba a mejorar su calidad de vida y comenzar una nueva etapa. Pero la ilusión pronto se va a volver una ardua pesadilla. El complejo de apartamentos es un hervidero de miedo y de dolor en el que nada es lo que parece. Las paredes sangran cuentos de un pasado macabro y donde todo se va tornando oscuridad día tras día. Basada en la leyenda real de Ching Miai, estamos ante una peli con todos los elementos que a los fans del género nos mola ver: casas encantadas, lugares siniestros y un terror incomprensible, un mal incontrolable al que hacer frente. En este canal muchas veces hemos comprobado cómo de un argumento genérico y estereotipado dentro del género pueden llegar a salir cosas interesantes gracias a desarrollos atípicos y arriesgados, o que incluyen ciertos elementos que se salen de lo establecido, aportando cierta originalidad al conjunto. Este es uno de esos casos. Metamorfosis no sorprende en su argumento, pero sí en su avance, donde una familia que se muda a su nuevo hogar se ve perseguida por la presencia de una entidad extraña, una fuerza paranormal y demoníaca capaz de poseerles y ponerles a prueba. Solo la llegada de un sacerdote puede remediar lo que parece una situación insostenible y cada vez más retorcida. Como veis, nada nuevo bajo el sol, pero si no la conocíais y os disponéis a verla, no os fiéis de su comienzo o de sus primeras escenas donde todo ya nos suena. El terror, cuando llega, lo hace de manera poco convencional dentro del cine de demonios y exorcismos. Otra de fantasmas, pero una bastante diferente. Una casa habitada por espectros a la que nadie quiere acudir a trabajar, como es normal. The Maid es una producción tailandesa que nos da a conocer a una adolescente cuidadora del hogar que llega a casa de una familia y no tarda mucho en darse cuenta de que no todo va bien. Y es que será perseguida por una entidad que parece estar atrapada y que tiene algo relacionado con lo que sucedió allí. Dividida en 3 episodios autoconclusivos, pero en la misma trama general, algo que le da un toque interesante a una cinta de este estilo, su unión entre el drama más sentimental, que, aviso, puede desubicar a veces, con un argumento de historia clásica de mansión encantada y de espíritus, funciona, sobre todo gracias a su último tramo, el cual es una gozada para los amantes del género. Si vas a verla con la mente abierta y sin prejuicios, te va a sorprender y vas a conocer otro tipo de horror donde nada es lo que parece.
una de las mejores cintas de terror que han salido de Indonesia, país que lleva varios años exportando horror de calidad. Aquí una prueba de ello, Satan Slaves o Los Hijos de Satán. Remake de la película con el mismo nombre del 82. La peli nos va a llevar a una casa que, tras el fallecimiento de la madre de la familia, comienza a presenciar y a sentir cosas extrañas e inexplicables. Pero no os esperéis el típico desarrollo. Un espíritu maligno ha tomado el control de la situación, un espectro que solo busca muerte y violencia, y que parece indicar que está relacionado con una especie de pacto satánico que la madre fallecida hizo años atrás. Buenos personajes, buen guión, grandes momentos, muy perturbadora y muy oscura. De esas buenas, buenísimas, para quitar el sueño. El universo de Junji Ito es algo mágico y único en todo el planeta. Un imaginario rocambolesco y aterrador lleno de aberraciones extravagantes y perturbadoras con un estilo propio espectacular que ha colocado donde se merece al artista del manga japonés. Un mundo muchas veces adaptado a la gran y pequeña pantalla, pero pocas veces hecho con acierto y de manera mínimamente aceptable. Estamos delante de una de las pocas que sí han sabido hacerlo en algunos aspectos, Uzumaki. Una ida de olla importante en la que una joven, la cual vive en un tranquilo pueblo, un día descubre que detrás de todo se esconde algo raro, algo relacionado con espirales y que puede no ser de este mundo. Tal vez ni siquiera algo comprensible para el cerebro humano. Con ese tono Lovecraftiano del propio Junji Ito, estamos ante un largometraje que desubica, incomoda, que tiene un singular estilo visual y que no deja de sorprender por diferentes motivos. Sigo pensando que es algo muy único. Una de las grandes últimas sorpresas que me he llevado con el cine asiático en los últimos tiempos. Desde Indonesia a Impetigore. Un drama de terror visceral en el que dos amigas viajan al pueblo natal de una de ellas para intentar hacerse con un tesoro familiar que ésta cree haber heredado. Pero una vez allí, lo que les espera se aleja mucho de lo que podrían esperar. Sin contaros mucho más, tan solo que el infierno que van a sufrir reúne todo lo que los amantes del horror necesitamos. Gran atmósfera y genial dirección de la mano de Yoko Ambar. Si tenéis la oportunidad, Impetigore os va a resultar una atractiva cinta de gore y miedo muy peculiar. Una de las últimas que he visto y que ha supuesto una grata sorpresa a pesar de parecer a primera instancia que no va a inventar demasiado. Una muy buena actualización de todo ese horror japonés de comienzos de milenio estéticamente hablando. Howling Village, de Takashi Shimizu. El creador de La Maldición, Ju-On o The Grudge, en su estilo más recordado. Una psicóloga con el poder de contactar con seres del más allá, viaja a un pueblo con fama de maldito para intentar encontrar a su hermano desaparecido. Tras este argumento que puede parecer poco inspirado, se esconde un largometraje de puro terror con escenas que nos hacen volver a las mejores producciones de los primeros 2000. Buenos sustos, buenos momentos, algunos realmente tétricos y espeluznantes. Un film que nos recuerda lo buen director que es Shimizu y cómo creando escenarios de miedo cerrado es un auténtico maestro. Filipinas es otro país que poco a poco va mostrándose más en la escena del horror, con más fuerza y más personalidad y más estilo a la hora de hacer películas. Un claro ejemplo es esta perturbadora muestra de ello, Sunod. Una mujer que es perseguida por un espíritu después de instalarse en unas oficinas para trabajar e intentar hacer frente económicamente a una enfermedad extraña que está mermando la vida de su hija pequeña. Pero la verdad, tras todo esto y a dónde va a llegar la trama, sobrepasan cualquier idea que te puedas hacer al principio. Con un desarrollo simple pero que se va enrevesando poco a poco, la peli de 2019 es una obra que al terminar deja la sensación de haber disfrutado de una buena historia de miedo, cosa que no es nada fácil. Muy bien dirigida y llamativa en varios puntos de su desarrollo, la mezcla entre lo que es real y lo que no atrapa con una solvencia y un gusto exquisito. Un suceso paranormal en el que un individuo se encuentra en dos lugares a la vez, siendo uno de ambos una proyección astral o incluso corpórea del otro. Esa es la definición de bilocación y de lo que, a grandes rasgos, nos va a hablar esta película, aunque de manera mucho más profunda. Una visión terrorífica del mito del alter ego, del doppelganger, con un argumento denso pero brutal y envuelto por un suspense que corta el aliento. Muy distinta y muy aterradora, por momentos grotesca y por otros momentos inquietante, donde se nos plantea mucho más de lo que parece.
una de esas joyas poco conocidas de las que es mejor no destriparos nada del argumento, y que debéis ver si os queréis sumergir en un guión en el que perderos. Una de las películas cámara en mano más alabadas de los últimos años, más valoradas y que incluso tendrá remake norteamericano. Gonjiam Haunted Asylum tiene en su escenario su mayor potencia, su mayor baza para dar miedo, y lo consigue. Un equipo de streamers deciden coger su equipo e iniciar un viaje hasta uno de los lugares más malditos del planeta, el abandonado manicomio de la ciudad de Gonjiam, y retransmitir en vivo el recorrido por los lúgubres silencios y tétricos pasajes del olvidado edificio. Lo que van a captar las cámaras puede que les haga tener muchas más visitas de las que esperaban, pero quizás les cueste algo más importante. Inquietante y divertida película, potente visualmente y con un último tramo de cerrar los ojos y alejarte de la pantalla. Una de las vistas en primera persona más siniestras de los últimos años, con un buen ritmo, algún giro de guión inteligente y sobre todo una ambientación perfecta. Hospital Maldito. Toca mencionar una de las películas nacidas en el momento álgido del J-horror japonés de comienzos de milenio. Porque entre todas esas Kairo, Llamada Perdida, Three Extremes, The Eye, Dark Water, Ringu o Ju-On, justamente el director de las dos últimas mencionadas estrenó una algo más olvidada, eclipsada por tanta obra maestra, pero que sigue siendo igual de terrorífica casi 20 años después y que nunca es tarde para conocer. Reincarnation. El rodaje de una película que pretende basarse en hechos reales va a desembocar en el infierno más sobrenatural y fantasmagórico posible. Y es que el suceso del que planea partir el largometraje se sitúa décadas atrás, donde un profesor de universidad mató a 11 personas y lo grabó todo en vídeo. Un eco que a medida que pasan los días se va haciendo más y más fuerte, sobre todo en los sueños y alucinaciones de la actriz protagonista del posible film. Pieza hija de su época, llena de espectros y de secuencias terroríficas que poco tiene que envidiar a otras grandes del cine de terror de los primeros 2000. ¿La conocíais? Hora de irnos hasta Corea del Sur, con una de las grandes últimas propuestas que han salido de allí. The Closet tiene todo lo que el buen cine de terror asiático nos suele regalar. Buen guión, buenos personajes, sabiendo jugar las cartas del horror producido en la actualidad. Un padre y su hija se mudan a una nueva casa para comenzar de cero, pero la pequeña desaparece de repente sin dejar rastro alguno. Mientras el padre se suma en la desesperación y la ansiedad más absoluta, la aparición de un misterioso hombre puede aclarar las cosas. Este le pide que pruebe a buscarla en el armario. Una secuela no oficial, un spin-off, una especie de reboot japonés de la primera Paranormal Activity. Tokyo Night es una visión oriental de la querida y odiada cinta estadounidense de 2008 que trajo consigo una buena legión de fans, de detractores y una gran cantidad de secuelas que explotaban la fórmula. Dentro de esa gran lista se encuentra esta, con los elementos que no sabemos, pero con el toque asiático de terror que también funciona siempre. Y esta vez no iba a ser menos. Una joven que ha estado de viaje visitando San Diego vuelve a Japón, pero no vuelve sola. La acompaña algo más, una presencia que parece se ha adherido a ella y que la ha acompañado desde allí. Ella y su hermano tendrán que combatir contra algo que ni entienden ni conocen. Preparaos para algunas de las noches más terroríficas de toda la saga. Imprescindible tanto para fans de Paranormal Activity como del subgénero, con unas secuencias finales que posiblemente sean de las mejores de toda la franquicia. Directamente una de las mejores películas de exorcismos y posesiones de los últimos años. Una pareja protagonista con una química en pantalla brutal y reminiscencias a las mejores obras con demonios de por medio de la historia del cine. Un estudiante con toda la pinta de tener un espíritu maligno en su interior, difícil de sacar, es el punto de partida de un genial film coreano que no da tiempo al aburrimiento y que te sujeta la pantalla con toda la atmósfera oscura que los thrillers del país nos tienen acostumbrados. Un avance que es mejor desconocer e ir descubriendo poco a poco. Podríamos decir que es una mezcla entre El Exorcista, The Wailing y Memories of Murder, que deja huella y que vuelve a demostrar una vez más que en Asia saben hacer las cosas diferente, incluso tocando temas que parece ya no pueden sorprender. Fans del slasher y del gore, estáis ante vuestra película, Dream Home. Volvemos a Hong Kong, a un complejo residencial que alguna vez fue un único edificio con vistas al mar.
Una niña que creció en ese lugar ha visto cómo poco a poco ha ido desapareciendo ese escenario precioso y ha comenzado a estar rodeada de altos edificios y altas torres. Si queréis saber más, tenéis que verla. Festival de sarcasmo, sangre y violencia, un ritmo cardíaco y más de un momento muy grotesco. Tocando temas aún más profundos y con una fuerte crítica a la sociedad, estamos ante un slasher muy diferente y que recomiendo tanto si buscas una buena película asiática de terror como una buena película de cualquier estilo. Un film que tiene la curiosidad de estar rodado en el auténtico lugar del que se nos habla en la película, lo que incrementa innegablemente el interés y la fuerza de todo lo que se nos cuenta. Haunted Changi nos va a llevar hasta Singapur, a un edificio con tanta historia como misterio. Todo comienza en la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas japonesas invaden la ciudad de Changi y toman este lugar como cuartel general, donde al parecer se cometieron asesinatos y actos macabros contra los prisioneros. Años después, tras la guerra, el edificio pasó a ser utilizado como hospital, donde comenzaron los avistamientos de espíritus, apariciones, sombras y otros fenómenos paranormales que no dejaban de manifestarse. En la actualidad, un equipo acude a rodar intentando captar lo inexplicable. Y ya sabéis lo que les espera. Esforzándose en dar veracidad a todo lo que se nos cuenta, el ameno desarrollo y por supuesto el terrorífico lugar hacen del largometraje una opción imprescindible para los que quieran sufrir de lo lindo sin más. Con un constante peligro y una buena producción, estamos ante un falso documental de esos que no dejan indiferente. Puede que recordéis una de las más interesantes que he recomendado dentro del continente, una joyita que desde Indonesia nos presentaba a una familia haciendo frente a una maldición derivada de un pacto satánico demencial. Satan's Slaves, que a su vez era un remake de la peli homónima del 82. Ha llegado una secuela que para mí supera en varios aspectos a su predecesora. Sobre todo a la hora de dar miedo y de poner imágenes turbias en pantalla. Communion continúa la historia que dejó su parte 1, en la cual los protagonistas, después de haber huido de aquel lugar, viven en un bloque de apartamentos gris y deprimente junto a otros cientos de vecinos. Allí comprobarán que algo maligno impregna el lugar, algo que no solo va a atormentarles a ellos, sino que va a implicar a otros personajes que están a punto de vivir sucesos macabros y más perturbadores que los de la primera parte. Yoko Ambar vuelve a dar una clase magistral de cómo crear terror gracias a su dirección brillante y a su creatividad para poner en pantalla verdaderas escenas escalofriantes. Vamos con una de las grandes últimas sorpresas que nos ha dejado Malasia, otro país al que visitar en este Dispar Top, esta vez para proponernos una enigmática y mística obra con reminiscencias a The Witch y al terror psicológico de los últimos tiempos. En un escenario totalmente mágico, Raw o Soul nos lleva hasta una selva en la que una niña aparece de repente, trayendo consigo algo que puede hacer dudar a los habitantes del lugar de todo, incluidas sus creencias. Salvaje y muy cruda en su impronta visual, a la vez que elegante y mágica, el misterio de todo lo que vemos va de la mano con ese lugar, esa atmósfera, ese remoto y apartado mundo desconocido, tan enigmático e incomprensible que no podemos dejar de mirar con curiosa incertidumbre. Horror folk con ecos a Midsommar o a El bosque de Shyamalan, por ejemplo, cuidada hasta decir basta, estudiada plano a plano con una delicadeza y un gusto por un arte exquisito. Onírica, tenebrosa y lúgubre, film que fue precandidato a los Oscars de 2020. Una de las cintas found footage que más me han impactado jamás, y es que si te predispones a verla con la mente abierta y sin prejuicios de ningún tipo, vas a pasarlo mal. Cult, Karuto, es una película que desde ya, posiblemente, aunque seáis fans del falso documental, puede no ser para todos. Su arriesgada puesta en escena y su exageración en algunos momentos le hacen una obra especial y diferente. Es valiente, capaz de salirse del camino del subgénero en la que está enmarcada y regalarnos auténticas pesadillas en pantalla que dejan un asombro mayúsculo, haciendo de Cult una típica obra, extraña, con escenas para no olvidar, de atmósfera cerrada y tensión muy sostenida. Dentro del mockumentary asiático puede ser de lo más potente que se haya hecho jamás. Un edificio deprimente donde se reúnen varias de las fuerzas malignas más aterradoras. Ese es el escenario de la curiosa y muy loca Rigor Mortis. Si crees que no es buena idea mezclar espíritus con vampiros, con demonios, con artes marciales, con acción y por supuesto con terror, aquí tienes la prueba de que puede salir bien.
porque la peli de Hong Kong tiene posiblemente uno de los desarrollos más increíbles del cine moderno asiático fantástico. Un actor retirado se muda a malvivir a un bloque de apartamentos de mala muerte donde piensa poner fin a sus días. Pero la irrupción repentina de una fuerza sobrenatural va a cambiarle los planes de golpe. Lo que el guión depara es mejor que lo descubráis por vosotros mismos. Si busquéis una peli de miedo que se salga de lo habitual, esta puede ser vuestra opción. Efectos especiales de 10, visualmente extraordinaria, una historia arriesgada pero que sabe convencer al espectador, y lo dicho, una locura a varios niveles que si sois fans del cine asiático no os va a defraudar. Fui a verla sin saber demasiado de ella, pero tiene tantas cosas, tantos momentos diferentes, lecturas, sustos, tensión, ratos más intensos, otros más cercanos al drama, en fin, que tiene de todo, y todo lo hace genial. Desde Taiwán, Mon Monsters nos habla del bullying y le da un enfoque muy original que nunca habíamos visto. Un grupo de jóvenes de los que se dedican a hacer la vida imposible a otros, tras ser castigados y obligados a cuidar de ancianos, una noche se van a cruzar en el camino de un grupo de monstruos más peligrosos que ellos. Y lo que viene después no os lo voy a contar, pero es una auténtica pasada. Una monster movie original y que mezcla géneros que van desde el terror al thriller, todo con un tono triste, pero a su vez sabiendo ser cómica y enormemente divertida. Gran maquillaje, grandes efectos especiales... Lo dicho, de lo mejor que he visto últimamente. Antes de Impetigore y de Satan's Slaves, Yoko Ambar nos enseñó cómo se hace un slasher capaz de poner los nervios a flor de piel con tan solo un protagonista, algo que le persigue y un entorno hostil del que no puede salir. Modus Anomaly plantea un macabro juego en el que un padre, estando de vacaciones con su familia, despierta totalmente solo, sin saber qué ha pasado con los demás. Un thriller de terror que juega con la mente del espectador constantemente mediante giros y sorpresas que no os puedo contar, que desatan la pesadilla por la que ir de la mano con él. Sin saber qué está sucediendo, la tensión y la asfixia argumental que vuela entre secuencia y secuencia es palpable y con picos realmente altos. Una desconcertante y excelente propuesta que convierte al cineasta indonesio en un creador de escenarios perturbadores. Hora de mencionar a uno de los maestros del terror asiático, Takashi Miike. Over Your Dead Body es una de esas cintas que te dejan un cuerpo extraño tanto mientras la ves como después. Un grupo de teatro que ensaya una obra al estilo clásico kabuki, llena de venganzas, traición, violencia y espíritus. La cinta nos muestra cómo la vida entre bastidores, lejos de ser tranquila, esconde su propia oscuridad. Oscuridad que se entremezcla con la trama de la obra de teatro, formando un vínculo estrecho y profundo que además, gracias a la extraordinaria dirección de Miike, donde lo preciosista y lo macabro se llegan a dar la mano, regala escenas para el recuerdo. Es una de esas pelis asiáticas de horror que pueden llegar a dejar huella en la memoria. No entiendo cómo esta peli es, creo, tan poco conocida. Y directamente creo que es una de las mejores en lo suyo de los últimos 10 años, porque habla de muchas cosas, ofrece una versión impresionante de un cuento clásico que todos nos sabemos, y entre el thriller, el drama y el terror ofrece una mirada singular y pocas veces vista del relato de los hermanos Grimm. The Piper coge de punto de partida el flautista de Hamelin y nos da a conocer a un músico en una Corea postguerra en los años 60, el cual intenta curar a su hijo pequeño que sufre de tuberculosis viajando a Seúl para encontrar un posible remedio. Pero por el camino se encuentran con una especie de pueblo oculto en el bosque asolado por una plaga de ratas descontroladas que están acabando con todo. Lo que pasa después es una serie de sorpresas que alterna varios géneros y que le da tiempo a tocar muchos palos, todo con un tono gris, de desesperanza y tristeza muy potente, sin olvidar ese lado fantástico. Emocionante, profunda, llena de matices y con una segunda mitad inesperada que rompe con el argumento que estábamos viendo. Una versión terrorífica y muy especial del famoso cuento que deja un gran pozo si consigues entrar a ella. Un edificio de apartamentos, secretos oscuros, demonios, fantasmas... Una genial cinta donde varias historias conectadas entre sí, a modo de cuentos de terror, se nos ponen delante y nos sumergen en una perturbadora trama de personajes que de frente se van a encontrar con las peores pesadillas.
Ghost Mansion de 2021 es una antología por encima de la gran mayoría de este tipo de propuestas donde un reportero investiga un complejo de vivienda. La movida está en que en varios de los pisos han ocurrido sucesos de lo más turbio. Casi 2 horas de tensión, oscuridad, tramas sorprendentes con buen desarrollo de personajes y de situaciones, una pasada. De esas que te acabas y te dejan un sabor de boca espectacular. Además, su final deja en un nivel aún más alto todo lo que se nos ha enseñado antes. La surcoreana es una de las mejores películas de terror asiático que se han estrenado últimamente. Kimo Stamboel, director de la también recomendadísima Macabre de 2009, nos trae una vorágine de horror en toda regla. La reina de la magia negra. Estrenada en 2019 allí y en Sitges en 2020, la peli nos da a conocer a una familia en la que el padre lleva a su mujer y a sus 2 hijos a visitar el orfanato donde creció. Al parecer, el hombre responsable de su educación está a punto de fallecer y reclama su presencia para despedirse. Pero una vez allí, se desatan los acontecimientos que nadie esperaba. Una fuerte oscuridad, una demoníaca entidad se hace presente y no piensa marcharse sin acabar con la vida de todos. Parece ser que algo oculto, un secreto, un horrible misterio de la infancia estaba esperando. Remake de la película homónima del 79, superándola con creces, destilando ese terror indonesio característico, pero aquí elevado a la máxima potencia. No podía faltar una de las mejores películas de terror surcoreanas de este siglo, y un poco olvidada a mi parecer. A Tale of Two Sisters nos va a meter de lleno en una casa extraña a la que llegan 2 hermanas y donde su padre viudo la comparte con su nueva mujer. Lo que va a pasar allí dentro va a convertirlo todo en un infierno. No contaban con la maldad y la crueldad de la madrastra hacia ellas, y por supuesto sí que no contaban con las apariciones del espectro de su madre fallecida. Un guión soberbio, una historia que mejora por momentos y unos giros muy inteligentes y muy bruscos. Una joya de terror de esas que sí, no os podéis perder. ¿Recordáis a Koji Shiraishi, el director de Occult? Pues 4 años antes, en 2005, logró crear uno de los falsos documentales más terroríficos, ya no solo de su continente, sino de todos los tiempos. Noroi es una de esas joyas muy perturbadoras imprescindibles para amantes del horror, sobre todo del asiático. Gracias a ese sentido de la espiritualidad y todo el aura sobrenatural que impregna cada secuencia, sí, Noroi consigue dar mucho mal rollo. Te sumerge en una historia y entre unos personajes muy creíbles, y todo contado de una forma que una vez que estás dentro no puedes salir. Eso hace que las grotescas imágenes que vamos a presenciar nos creen un desasosiego mayor aún. Una maldición arraigada al folclore japonés y contada de la manera más realista posible. Llegamos ante toda una obra maestra, del suspense, del horror y yo creo que del cine en general. Con tantas cosas a destacar que se merecería un vídeo para ella sola. The Wailing o El Extraño. Una montaña rusa de emociones, sensaciones y de géneros tan unificado que se convierte en una experiencia cinematográfica brutal. Tanto estéticamente, como en términos de guión, visualmente y de composición, como a nivel de trama, ritmo, personajes y ese misterio oscuro y tétrico que lo envuelve todo. Un policía tiene que hacer frente a una serie de crímenes salvajes envueltos por un halo de misterio irracional sin explicación. Crímenes aberrantes relacionados con la presencia de un anciano que vive en el bosque. Lo que hay detrás de todo eso os va a quitar el aliento. Cinta espectacular y que toca varios palos dentro del género del terror, y que es una de esas películas poco reconocidas que merecen mucho la pena, quitan el sueño y desde aquí os recomiendo ver. ¿Cuáles habíais visto? ¿Os apetece conocer más? Pues destruir el botón de likes dejándome el vuestro y suscribíos para seguir dando caña con el mejor terror. Gracias a los mecenas de Patreon por seguir apoyando el canal de la manera que lo hacéis, si os quiere un montón y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.